Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy, sábado 31 de julio. Terminamos mes. Mañana domingo ya estaremos a 1 de agosto. Y bueno, el tiempo pasa muy rápido, va todo rápido, el tiempo vuela. Así que estamos preparados para crecer un poquito más hoy en la palabra de Dios, aprender un poquito más allí donde el Señor nos quiera llevar. Nos vamos a poner en sus manos en primer lugar, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija con una oración para que Él tome el control y nos lleve en este tiempo de estudio bíblico. Así que, si me acompañas, vamos a orar y le pedimos al Señor su dirección. Padre, aquí estamos un día más agradecidos de tus cuidados, de tu amor por nosotros, de la obra que desarrollas en medio, porque siempre tienes una palabra que darnos, siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú tienes ahora algo que decirnos y nosotros venimos con propósito, con intención, queremos escuchar tu voz. Háblanos. Quiero pedirte una bendición especial por todos mis hermanos que se conectan en directo, o los que no pueden lo escuchan en diferido, o en algún momento alguien que se encuentre alguno de estos vídeos por ahí por YouTube o por Facebook, pues también, Señor, bendice esta palabra, que dé fruto. Ese es nuestro deseo y es nuestra intención, y sabemos que tú también provocas todo esto para que tu palabra dé ese fruto que tiene, el poder de que hay en ella, que haga efecto en las vidas de todos nosotros. Llévanos con el Espíritu Santo a toda la verdad de esta palabra. Gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos, pues bienvenidos todos los que os estáis conectando. Tenemos una tarde lluviosa aquí en Valls, bueno, en toda esta zona de Tarragona, de Cataluña. Estaba lloviendo bastante, veníamos ahora con el coche y estaban cayendo tormentas fortísimas. Veníamos por un tramo que es de autovía y los coches iban circulando a 10, 20 por hora, porque es que era una cortina tan densa de agua que no se veía absolutamente nada y la carretera era prácticamente un río. Y muchos rayos, tormentas fuertes. Y bueno, aquí estamos, no se ha ido la luz, porque a veces cuando hay tormentas de estas muy fuertes falla el suministro eléctrico. Si falla la luz, pues seguiremos con una linterna, porque el móvil en principio puede seguir conectado si lo ponemos sin wifi. Bueno, espero que estéis bien, con ganas de estudiar la palabra del Señor. Nosotros hoy vamos a empezar un tema nuevo. Ahí Yoli dice, ya tengo preparado un cuaderno nuevo. Qué bien que ya estáis preparados. Y Yoli es ordenada con sus cuadernos. Es Yoli y Gaby, pero ¿cómo que sé que es Yoli la del cuaderno? Bueno, porque ya los conozco y sé que es Yoli la que tiene ahí sus cuadernos para cada tema. Hoy comenzaremos un tema nuevo, es el Pentateuco. Vamos a estudiar los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros nos van a llevar bastante tiempo porque son libros bastante amplios en contenido y no tenemos prisa, así que nos tomaremos el tiempo que deseemos. Estamos también, la otra serie que llevamos adelante, Apocalipsis, también estamos a punto de acabarla. Entonces también tendremos que empezar un tema nuevo y la idea pues sería estar estudiando por un lado esta parte, Antiguo Testamento, con el Pentateuco, y por otra parte estudiar algo del Nuevo Testamento. Ya me falta ver por definir qué haremos, pero nos iremos al Nuevo Testamento a estudiar algo y así tendremos estas 2 líneas, aparte de que después de estos días de descanso retomaremos hermenéutica también los viernes y los martes que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Y de esta forma seguiremos llevando como hasta ahora 4 líneas de estudio todos los días de la semana de lunes a domingo. Así que, queridos, me alegra mucho de veros un día más. Voy a repasar aquí el chat en directo, los hermanos que han escrito. Benito, buenas noches, dice a todos mis hermanos.
Y lo que os mencionaba, buenas noches, Yoli y Gaby, ahí Yoli ya tiene su cuaderno preparado. David, Liliana, David hijo y Daniela, bienvenidos. Ana Rita, bendiciones también para ti. Alina, buenas noches, Alina. Luz, bienvenida, buenas noches. Miguel, buenas noches, Miguel. Y Ana Karina, buenas tardes. Miguel, que están en invierno, nosotros hoy parece que de pronto nos hemos ido al otoño, porque estos días de estar a 30, 32 grados, cuando hay estas tormentas tan fuertes, ahora con la tormenta la temperatura se desploma y ahora el termómetro en la calle marcaba 18 grados, fresquito, pero aquí dentro de casa estamos bien. Y preparados para tener, como hemos dicho, este estudio bíblico. Hoy será el primero y será a modo de introducción. Vamos a hablar del Pentateuco. El Pentateuco, como hemos dicho, son los 5 primeros libros de la Biblia. La palabra Pentateuco son 2 palabras griegas, pente y teukos. Pente significa 5 y teukos, seguro que ya muchos lo sabéis, significa libros. Entonces, el Pentateuco literalmente son 5 libros. Eso es lo que significa Pentateuco. Al principio, esto era solamente un rollo. En la antigüedad, en el pueblo judío, el Pentateuco era solamente un rollo. Lo que pasa que era un rollo muy amplio, porque son libros largos. El Génesis, el Éxodo, son los libros más largos de los 5, pero después los otros, Levítico, Números y Deuteronomio, también son libros extensos, son libros largos. Entonces un solo rollo era muy largo, muy extenso. Y la Torá, así se conoce a estos 5 libros. Para los judíos es la Torá, nosotros diríamos la ley, traducido al castellano, la Torá. Y entonces pues el judaísmo después los separaron, los dividieron en 5 libros. De hecho, a nosotros la Biblia completa nos llega ya así en este formato, porque fue en la traducción de la Septuaginta, que se llama así la Septuaginta, porque fueron 70 eruditos judíos que tradujeron por primera vez del hebreo, el Antiguo Testamento del hebreo, al griego. Y entonces quedó esta traducción de todo el Antiguo Testamento, que se la llamó así la versión Septuaginta. Esta traducción se hizo entre el año 280 al 140 antes de Cristo. Fue el tiempo que se tardó en hacer esta traducción. Entonces a nosotros en nuestras Biblias, el Antiguo Testamento, los cristianos en el Nuevo Testamento ya les llegó con este formato, con esta división en 5 libros. Sería bueno para los que aún no os lo sabéis de memoria, yo creo que muchos ya, la mayoría de creyentes ya se aprendieron de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, pero sería bueno para los que sois estudiantes más nobles, más nuevos, pues que os propusieseis decir, me voy a aprender los libros de la Biblia de memoria. El Pentateuco es la primera parte, es fácil, lo hemos dicho, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Si divides la Biblia en bloques, pues la primera división sería esta, Pentateuco. Después vendrían los libros históricos. Y entonces ahí tienes Josué, Jueces, Ruth, y tú así vas paso a paso aprendiéndote todos los libros de la Biblia de memoria. Y esto es muy útil, sobre todo pues cuando tienes Biblia en papel y tienes que buscar los libros para que los encuentres fácil. Sobre todo hay partes que esto es muy fácil, es muy práctico, saberse la Biblia de memoria, como por ejemplo cuando llegas a los profetas menores, que son libros muy cortitos y a veces encontrar un libro te cuesta mucho. Si tú te lo aprendes de memoria, son 12 libros, memorizas el orden, está bien que te los aprendas de 3 en 3, así es más fácil. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, y así te los vas aprendiendo de 3 en 3 y es más fácil, y cuando tienes que buscar en la Biblia solamente recuerdas el orden y los encuentras. Pero eso está más adelante. Nosotros nos quedamos ahora con el Pentateuco.
el Pentateuco, 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia. Hoy hablamos del Pentateuco y hacemos este estudio en modo de introducción, pero el próximo día empezaremos un análisis, un estudio profundo del Génesis. No lo vamos a ver versículo por versículo, pero sí por temáticas, por bloques, y esto nos va a llevar un tiempo considerable, pero es muy interesante. La verdad es que el Pentateuco es un libro que nos va a generar mucha enseñanza y nos va a crear un buen interés en todo esto. Porque primero Génesis empieza con una historia general de todas las cosas, pero inmediatamente en Génesis ya la historia se va a centrar en el pueblo de Dios, la vida de Abraham y de ahí el pueblo de Dios. Y después, bueno, pues nos vamos a llegar a Éxodo y toda la aventura del pueblo de Dios de salir de Egipto y después el vagar por el desierto y Dios tratando con ellos. Hay una cantidad de enseñanzas ahí tremendas y que creo que van a ser muy interesantes para nosotros. Génesis en hebreo sería Bereshit, Éxodo en hebreo es Semot, Levítico es Vayikra, Números es Bemidbar y Deuteronomio Devarim. Eso es lo que vamos a estudiar. El Pentateuco es sagrado para los judíos, para los cristianos y para el Islam, para los musulmanes. O sea, los musulmanes consideran el Antiguo Testamento como escritos sagrados y el Pentateuco lo consideran como libros sagrados a tener en cuenta. Lo que pasa que ellos no confían del todo en las traducciones que tenemos porque los musulmanes dicen que los escribas judíos y los cristianos corrompieron el Pentateuco. Fíjate, ¿eh? O sea, nos pusimos de acuerdo, judíos y cristianos, para corromper el Pentateuco. ¿Qué te parece? Pues no parece muy lógico, no es como muy probable, porque judíos y cristianos no es que hayamos tenido mucha afinidad. De hecho, han estado enfrentados la mayoría del tiempo en la historia. Siempre hubo enfrentamiento. Los judíos fueron menospreciados por los cristianos, incluso hubo épocas en las que el cristianismo, en la época de los reyes que eran católicos y estos movimientos así muy religiosos dentro de los reinos cristianos, pues acusaban a los judíos de haber sido los que mataron a Jesucristo. Los judíos mataron a Jesucristo, decíamos el otro día en el estudio en Hechos. Pero mira qué paradoja, ¿no? Que no consideraron que Jesús era judío también. Y un judío fiel a todo porque cumplió con toda la ley. Entonces, bueno, es un argumento, evidentemente, cuando tienes que justificar que tú lo estás haciendo diferente a los demás. El Islam no acepta, por ejemplo, que el hijo de la promesa sea Isaac. Ellos dicen que es Ismael, porque ellos provienen de Ismael. Entonces ellos dicen que el Pentateuco es 5 libros sagrados, pero no se fían del todo porque dicen que está corrupto. Judíos y cristianos lo corrompimos. Bueno, está bien. El Pentateuco los judíos lo dividieron en 54 fracciones. De esa forma los leían todos los sábados en las sinagogas. 54 fracciones daban para 54 sábados, o sea, un año. En un año, los judíos estudiaban toda la Torá. Recuerda, Torá y Pentateuco es lo mismo. Torá en hebreo, en castellano diríamos la ley, porque es un lenguaje que constantemente en la Biblia va a aparecer. Tú vas a leer en el castellano, constantemente se va a hacer referencia a la ley. Porque la ley, porque la ley está escrito, porque la ley, o sea, es un bloque de libros. Esos 5 primeros libros son muy importantes. Son claves porque se establecen bases, principios que después van a tener mucho que ver en todo lo que es el resto de la Biblia. El Pentateuco tiene un texto narrativo y legislativo. Tiene mucha parte de historia. Tú vas a ver que donde acaba Génesis, comienza Éxodo. Van correlativos el uno detrás del otro. Donde termina Éxodo, comienza Levítico. Donde acaba Levítico, allí continúa Números. Y donde termina Números, continúa Deuteronomio.
Y aún continúa así, donde acaba Deuteronomio comienza Josué, y donde acaba Josué comienza Jueces. Después, más adelante, esto ya no continúa. Digo que estos primeros 5 libros y los siguientes, hasta los 7 libros primeros, son todos correlativos, van seguidos uno detrás de otro. También podríamos añadir ahí a primer libro y segundo libro de Samuel. Y después ya, aunque Reyes y Crónicas, bueno, Reyes y Crónicas es la misma historia, a veces desde un punto de vista distinto, pero los libros en la Biblia no están por orden cronológico, sino por orden temático. De ahí que después de estos libros históricos vienen los poéticos y te aparece Job. Pero Job es el libro más antiguo de todos los libros de la Biblia. El escritor de Job vivió antes de Moisés. Moisés es quien escribe el Pentateuco. Ahora vamos a hablar del contenido del Pentateuco y tendremos que referir, pero si Moisés escribió estos 5 libros, bueno, ¿cómo pudo contarnos la narración de la creación si esto ocurrió mucho antes? Y la historia de Babel y la historia del diluvio y la historia de Abraham sucedieron mucho antes que Moisés viviese. ¿Cómo pudo contarnos todas estas cosas, verdad? Bien, ahí vamos a estar. Va a ser, creo, muy interesante que estemos estudiando todo esto. Seguro que vamos a aprender cosas nuevas, siempre podemos aprender cosas nuevas, pero sobre todo vamos a recibir palabra de Dios. Esa es nuestra intención. La excusa no es al final adquirir unos conocimientos que nos hagan destacar sobre los demás o que nos sirvan cuando hagamos un concurso bíblico. Nuestra intención es abrir la Biblia y que a través de la palabra de Dios seamos bendecidos. Dios nos hable a cada uno. Ese es el propósito, esa es la intención. Bueno, ahí Esther dice, nos agarró la tormenta en Salou, una tormenta muy fuerte, ¿sí? Nosotros veníamos de por ahí de la costa con el coche y cayó una cantidad de agua. Hoy Esther, Javi y la pequeña Valeria nos dieron una sorpresa y nos visitaron. Han estado aquí en casa y hemos pasado una buena velada. Y bueno, ahora se han mojado un poquito por ahí con la tormenta. Pero si está escribiendo aquí es que ya están ahí en el estudio también. Me alegro. Bien, el autor, ya hemos dicho, es Moisés. No hay ninguna duda, aunque tú siempre te vas a encontrar algunos detractores de la palabra, algunos que ponen alguna duda en algunas cosas, y hay un sector por ahí en algún sitio que ponen en duda que el autor fuese Moisés, pero la verdad es que no tiene mucha trascendencia esta opinión, porque la gran mayoría de estudiosos y de historiadores y todo dan por sentado y lo atribuyen a Moisés sin ninguna duda. De hecho, los historiadores judíos, que son los más conocedores de este tema, lo atribuían sin vacilar, sin ninguna duda, a Moisés. Cuando leemos la Biblia, si tú lees los profetas, vas a ver que los profetas atribuían el Pentateuco a Moisés. Los samaritanos, que precisamente es muy interesante que los samaritanos atribuyen los 5 libros primeros de la Biblia a Moisés, porque samaritanos y judíos, tú sabes que chocan, están confrontados, no se llevan bien, son enemigos. Entonces, que estén de acuerdo en un punto, tanto judíos como samaritanos, quiere decir que eso es la verdad, o sea, no hay ninguna duda. Además, el Sanedrín, que sabes que estaba compuesto por el sumo sacerdote, los sacerdotes, algunos sacerdotes y la gente más importante en Israel, los que tenían más dinero, pues ellos, sin ninguna duda, atribuían el Pentateuco a Moisés. Y pienso que lo más importante de todo es que Jesús atribuía estos 5 libros a Moisés. En varias ocasiones, Jesús habló de Génesis, de Éxodo, de Números o de la ley, así lo englobaba los 5, y dijo que como Moisés dijo en la ley. O sea que si Jesús dijo que Moisés es el autor, pues ya no te quede ninguna duda de que Moisés fue quien escribió estos primeros 5 libros. Moisés, como autor, es un personaje muy especial. Uno se tendría que preguntar, ¿qué tiene de especial Moisés que lo hace distinto a otros hombres que han vivido en la historia? Porque la verdad es que la figura que Moisés ocupa en la historia y cómo fue usado por Dios es sorprendente. O
sea, si tuviésemos que buscar paralelismos y decir, bueno, hay otro personaje que lo pudiésemos comparar con Moisés, un personaje histórico, la verdad es que sería difícil encontrar otro personaje que hiciese lo que Dios hizo a través de Moisés. O sea, fue un personaje único, no solo porque escribió estos 5 primeros libros de la Biblia, que esto ya es por sí una hazaña, una proeza, es realmente algo a tener muy en cuenta, pero también la figura que él ocupó como el líder en Israel para desempeñar una tarea tan importante como fue la de liberar al pueblo, acompañarles durante 40 años por el desierto, preparar al nuevo líder que conduciría al pueblo a poseer la tierra de Canaán, llevar al pueblo a las puertas de Canaán para que Josué fuese quien introdujese al pueblo. Moisés fue el que trajo la ley. Aquí la tenemos escrita, la vamos a estar viendo en el libro de Levítico especialmente. Moisés fue el que recibió esta revelación de una forma tan particular de parte de Dios, que es lo que convierte todo esto en una experiencia realmente única. Todo lo que significó la liberación de Israel de la tierra de Egipto, con las plagas, bueno, lo que representó el paso del Mar Rojo. No hay otra historia, ni en la Biblia ni en la historia de la humanidad, que se pueda comparar con esta. ¿Qué aspecto tenía Moisés? Bueno, si has visto la película Los 10 Mandamientos, pues así como Charlton Heston, ¿no? Así con esas barbas y bueno, no tenemos fotos de él. Pero sí que tenemos mucha información, porque es uno de los personajes sobre los que la Biblia más nos ha dado detalles. Y en el libro de Hebreos, ese capítulo de la fe, el capítulo 11 de Hebreos, vamos a leer lo que dice de Moisés. Hebreos 11, leeremos del versículo 23 al 29. Hebreos 11, del 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés fue elegido antes de su nacimiento por Dios. Dices, estaba ya predestinado. Bueno, no exactamente y sí. No y sí, ¿por qué? ¿Qué quiero decir? Dios no escoge a capricho y beneficia a uno más que a otro. Lo que pasa que, claro, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabe todo antes de que ocurra. Él sabía, hace 5.000 años, por decir algo, Él sabía que hoy, 31 de julio del año 2021, estaríamos aquí todos, reunidos alrededor de su palabra, estudiando esto, empezando un estudio sobre el Pentateuco. Dios ya lo sabía. Dios sabe todo de tu vida. Antes que nacieses, Dios ya te conocía. Él ya sabía cómo sería tu disposición a creer. Por eso, antes que aún naciésemos, y después de nacer y durante nuestra vida hasta que le conocimos, seguro que Dios ya estuvo obrando en nuestra vida de forma invisible sin que nosotros nos diésemos cuenta. Pero Él, como conoce el futuro, Él ya sabía que tú dirías sí a la salvación, sí al Evangelio, sí a Jesucristo. Dios ya estaba obrando en cada uno de nosotros. Y cuando Moisés nace, el decreto de Faraón, como aquí dice, era que todos los hijos varones de los israelitas, al nacer, tenían que ser sacrificados, tenían que morir, los iban a matar, a ejecutar. Pero Dios preparó las cosas porque Él había escogido a Moisés aún antes de nacer. Dios ya sabía cómo sería el carácter de Moisés. Dios sabía cuál sería su entrega, su dedicación, su capacidad de obediencia a Dios, la capacidad de poner las cosas de Dios en primer lugar en su vida. Dios sabía todo eso, así que Dios ya preparó todo. Y el hecho de que Él nace y es escondido, dice ahí, por 3 meses por sus padres, porque lo vieron, dice, niño hermoso, y que al final no lo pudieron esconder más. Me imagino que el niño lloraba, la gente murmuraba,
La madre estuvo embarazada, ¿dónde está el bebé que tuvo? Y llegó un momento en el que por las circunstancias no pueden esconder más el bebé. Y deciden, después de confiarlo a Dios, ponerlo en una canastilla. María, la hermana mayor de Moisés, se preocupa de esto. Pone al niño en una canastilla para que flote y lo deja ir por las aguas del río Nilo. Y todo eso estaba preparado por Dios. Que terminase en la corte de Faraón estaba preparado por Dios, porque Moisés va a ser educado en toda la sabiduría de los egipcios, va a conocer cosas y va a tener conocimientos que otros no tenían en esa época, en ese tiempo. Y sin duda todo eso Dios lo va a utilizar en la preparación militar de Moisés, en la preparación cultural, en haber aprendido todas las artes y ciencias de los egipcios. Sin duda esto formó parte de cómo Dios estuvo forjando el carácter de Moisés. Por eso dice ahí que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El no temer, el ver al niño hermoso, venía por lo que Dios puso en sus corazones. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él se confronta con los egipcios para defender a su pueblo. Y él podía simplemente haber ignorado esto, aunque él supiese que la sangre que había en sus venas no era egipcia sino hebrea, pero a él le podía haber dado igual esto. A ver, una vez que tú eres criado en una casa, si alguien te pregunta, ¿y tus padres? Dirás, mis padres son estos, los que me criaron. A los biológicos a lo mejor ni los conoces. No vas a sentir que mi padre biológico es aquel, ni lo conoces, ni tuvo trato contigo, no sabes nada. Moisés perfectamente podía haberse desentendido de los hebreos. Se podía haber justificado a sí mismo, no puedo hacer nada por ellos. Pero no, por la fe, nota, no es por otra causa, todo tiene que ver con la fe. Por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él podía haber escogido, incluso justificándose, repito, él podía haber dicho, no, yo seré un egipcio, pero seré honrado. Incluso podía haber dicho, yo creeré en el Dios de mis antepasados. Él podía haberse justificado y haber dicho, pero no puedo hacer nada por los hebreos. Pero no, él tuvo que escoger, me quedo en la corte de Faraón o acepto el ser maltratado con el pueblo de Dios, y aceptó esto último, y eso no es fácil. Por eso es lo que antes os decía, ¿qué tenía Moisés que lo hizo diferente a los otros hombres para que Dios, al verlo, pudiese utilizarlo de esta forma? Por lo que Moisés era, por su disposición. En cualidades humanas no es que fuese un superhombre, no. Él en Éxodo, cuando Dios lo llama, capítulo 3, él va a decir, pero yo no tengo nada especial, ni siquiera sé hablar, soy torpe en palabra. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo para ir a los hebreos? No tenía cualidades especiales, pero tenía las cualidades que Dios necesitaba para poderlo utilizar. Hermano, no mires tus dones naturales, no mires lo que sabes hacer en tu carne, solamente ponte en las manos de Dios. Si tú te pones en las manos de Dios, me da igual quién seas. Si tú te pones en las manos de Dios y le dices, Señor, lo que tú me pidas, sea lo que sea, te obedeceré hasta donde tú me lleves. Dios, eso es lo que espera de cada uno. Dios te utilizará como utilizó a Moisés, como utilizó a cualquier otro. A Josué le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Y dijo, nadie te podrá hacer frente. Y esta cadena puede ir pasando de unos a otros. A ti Dios te dice lo mismo. Como estuve con Moisés y como estuve con Josué, estaré contigo. Solamente tienes que tener esa actitud de decirle al Señor, Señor, lo que tú me pidas. Creo en ti. Por la fe, Moisés fue distinto a otros. Por la fe, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No miraba las cosas terrenales, porque si no se hubiese quedado en la corte de Faraón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ocurrió todo esto. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¡Wow! Nos queda por delante no sé cuánto tiempo todas estas historias. Vamos a estar estudiando en este tiempo el Pentateuco y vamos a estar viendo todas estas cosas, historias impresionantes, épicas, pero con enseñanzas espirituales tremendas para nuestra vida. Seguro el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a enseñar muchísimas cosas. El Pentateuco va desde la creación del mundo y de todo lo que existe hasta la muerte de Moisés. Un período que abarca mucho tiempo, siglos. De hecho, en esa primera parte de la creación, el tiempo es indefinido, porque aunque allí en la creación diga y fue la mañana y la tarde del día primero, habla de días, la verdad es que no podemos afirmar que esos días sean como ahora de 24 horas. Porque Dios está en la eternidad cuando empieza a crear todo eso. Los días de 24 horas se fundamentan en la rotación de la Tierra sobre sí misma y esto tiene que ver con el Sol. Sale el Sol, se esconde el Sol. El Sol es el que nos marca el reloj, cuándo sale, cuándo se pone. Las señales horarias tienen que ver con eso. En el día primero de la creación todavía no estaba el Sol, ni en el segundo ni en el tercero, entonces los días no eran de 24 horas. El lenguaje que utiliza ahí Génesis no es un tiempo definido. Además, recuerda que la propia palabra de Dios dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando de todo esto ya hablaremos cuando lleguemos ahí a Génesis capítulo 1. La primera parte va a ser la creación y va a ser, no sé, 1, 2, varios estudios. Digo no sé porque es que este estudio no lo tengo desarrollado, lo voy desarrollando conforme lo vayamos dando. Entonces, seguro que vamos a ver cosas apasionantes. Vamos a confiar en Dios que Él nos lleve a lo largo de todo este tiempo. Entonces, Pentateuco comienza abarcando la historia de una forma muy generalizada, el comienzo de todas las cosas, la creación, la introducción del pecado en el mundo, la aparición de la maldad en el mundo, el diluvio, los idiomas, las naciones, el comienzo de la nación de Israel, y ahí es cuando inmediatamente, después de la historia de José, cuando Jacob y sus hijos terminan en Egipto, ahí nos meteremos ya en el libro de Éxodo, y de pronto toda esta historia tan generalizada del libro de Génesis, en Éxodo se va a centrar, se va a concentrar especialmente en el pueblo de Dios, en la nación de Israel. Ahí va a tomar un nuevo curso y Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio ya va a transcurrir todo en medio del pueblo de Israel. Todas las historias que van a ocurrir ahí. Por eso Pablo dice que todas estas cosas se escribieron y han quedado ahí como testimonio a nosotros, para que aprendamos. Recuerda que hace poco también estábamos diciendo que a veces se hace una diferencia. Los cristianos podemos darle más importancia al Nuevo Testamento que al Antiguo, pero en Hebreos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Antiguo y Nuevo Testamento. Claro, sin duda el Nuevo Testamento nos toca muy directamente, es una parte que nos lleva a nuestra nueva vida en Cristo y esto pues nos genera una atención más especial. Pero no por eso estamos menospreciando lo otro. Las enseñanzas que tenemos ahí, pueden ser tremendas para nuestra vida. Como hemos dicho, el Pentateuco es nuestra forma de hablar. Para los judíos es la Torá, y cuando en la Biblia se habla de la Torá, está traducido al castellano y dice la ley. Vamos a leer algún texto. Salmos. Nos vamos primero al Salmo 19.
En el Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando los salmos hablan de la ley, se están refiriendo al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés para los judíos, a la Torá. Entonces, vamos a notar que cuando la Biblia, en Salmos, incluso en el Nuevo Testamento, hablan de los 5 primeros libros de la Biblia, hablan como la palabra de Dios que nos cambia, que nos transforma, que nos lleva, como dice aquí en este versículo, es perfecta, convierte el alma. O sea, el Pentateuco tiene un carácter espiritual indiscutible, con una trascendencia que implica que el que la lee y la estudia cambia su vida. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. No sé cómo os consideráis vosotros. Yo desde toda mi vida me he considerado sencillo. No me he considerado una persona muy inteligente. Yo conozco personas que tienen unas capacidades, leen una cosa una vez y se la aprenden de memoria. Le explicas algo y lo captan a la primera. Yo soy muy torpe para eso. Las cosas me las tienen que decir muchas veces. Tengo que repasar lo mismo muchas veces. O sea, nunca me he considerado una persona que pueda sobresalir intelectualmente así, con capacidades de estudio. No me considero nada de eso, pero me he considerado siempre simple, sencillo. Y claro, a eso a Dios le interesa. A los corintios, Pablo le dijo: no sois muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, ni muchos, dice, sino que a lo necio del mundo escogió Dios, a lo que no es, a lo débil. Y ahí estaban los corintios: hombre, nos está llamando necios, Pablo, ya está bien, ¿no? Nos estás ofendiendo. Pero eso es la verdad. O sea, dice allí, para avergonzar a lo fuerte. O sea, el que tiene ya su propia sabiduría y su propia fuerza, pues no necesita a Dios. Yo sí le necesito. Y entonces en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y eso es lo que a mí me interesa. Que no sea yo, que sea Dios en mí. Espero que tú recibas esto. Aquí mismo en el Salmo 1, el primer Salmo, mira cómo comienza el libro de los Salmos, en el versículo 2. Salmo 1, 2. Sino que en la ley de Jehová, la ley, la Torá, el Pentateuco, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿De quién está hablando? De el varón que no anduvo en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esta persona es bienaventurado. Dice ahí, la primera palabra del libro de los Salmos es bienaventurado. ¿Quién? El que tiene su delicia en la ley de Jehová, en la ley, la Torá, el Pentateuco. Y en su ley, en los 5 primeros libros de la Biblia, medita de día y de noche. O sea, si tú te fueses a una isla desierta y resulta que no pudieses llevarte nada más que los 5 primeros libros de la Biblia, serías bendecido, tendrías todo lo que necesitas, podrías deleitarte en ella, en esta palabra, de día y de noche. Podría ser como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Pentateuco habla de Jesucristo. Lo veremos también durante el estudio. Bueno, ahora en la introducción vamos a comentar también un poco acerca de Jesús. Pero el Pentateuco, esos primeros 5 de la Biblia, son especiales. Toda la Biblia habla de ellos así, de una forma única. De hecho, si yo os pregunto, claro, me lo vais a decir inmediatamente, ¿cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? Venga, os dejo 10 segundos para que lo podáis escribir. Y no os prometo premio, que después me están reclamando. El otro día dije no sé qué de un premio y después ya veía unos cuantos ahí. ¿Cuándo me van a dar mi premio? Entonces ya no prometo premios. Es broma, David? ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Os he pillado cenando o medio dormidos. Bueno, alguien lo estará escribiendo.
el capítulo 119 del libro de los Salmos, el Salmo 119. Ese es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y el tema principal del Salmo 119 es la ley. O sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Claro, la enseñanza... ahora ya están entrando ahí los comentarios. Ahí Miguel ya escribió, Belén escribió. ¿Ves cómo lo sabíais? Y las risas de David, ¿ves? Le ha hecho gracia. Todo, cuando la Biblia dice la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, cuando el salmista escribió esto en el Salmo 19, ahí se estaba refiriendo a la Biblia que había, que eran los 5 primeros libros que escribió Moisés. No había más. Todo lo demás se estaba escribiendo. Claro, ahora nosotros por extensión, cuando decimos la ley de Jehová es perfecta, hemos ampliado la visión y ya no solamente nos centramos en el Pentateuco, nos referimos a todo, a los 66 libros que hay en la Biblia, porque Hebreos dice toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora el paquete es completo, pero para ellos solamente era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es lo que tenían, no había otra cosa. O sea, lo resaltamos así para que te des cuenta la importancia que tienen estos 5 libros. El Salmo 119 está dedicado al Pentateuco, a la palabra de Dios. Todos los versículos, todos. Sin mirar. Ahora, no miréis la Biblia. Prohibido mirarla. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? Hala, escribid. Tiene más de 100, una pista. Pero no vale mirar, no hagáis trampas. Los que estáis en parejas, en familias y eso, pues ya os vigiláis unos a otros. El que está solo, como no lo ve nadie, te ve el Señor. El Señor a mí me chiva las cosas. No, es broma. Pero ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? Bueno, yo ya lo digo porque me anticipo siempre, voy unos 30 o 40 segundos por delante vuestro. A mí me llegan vuestros comentarios unos segundos retrasados. Tiene 176 versículos. ¿Sabes que de los 176 versículos, todos menos uno? Ana Karina dijo 175. ¡Y! Casi te damos un premio. Eran 176. ¿Sabes que todos los versículos menos uno hablan de la ley? ¿Hablan de la palabra? ¿Hablan de la escritura? Solo que utilizan sinónimos para referirse a ella. O sea, en un lugar habla de la ley, pero en otro habla de tus estatutos, en otro habla de tus mandamientos, en otro lugar dice tus ordenanzas, por ejemplo. Pero todos los versículos menos un versículo, todos hablan de la palabra de Dios. Por ejemplo, al azar, yo estoy por la mitad más o menos, estoy ahí por los versículos 60 hasta el 80 y tantos. Y por ejemplo, al azar, si leo yo el versículo 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Ahí está, en tus estatutos, eso es la ley. El 93, por ejemplo, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tus mandamientos, ahí está, habla de la ley. El 100, por ejemplo, versículo 100, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Otra vez hace ahí referencia a tus mandamientos. Todos así. Solo hay un versículo que no hace referencia así directamente a la ley, a la escritura. ¿Cuál es ese versículo? Más difícil las preguntas. ¿A cuántos versículos tiene? Solo respondió Karina. Los demás no os atrevisteis. Sin mirar. Karina fue la más valiente, le vamos a dar un premio de todas formas entonces, aunque falló solo por un versículo. ¿Cuál es el versículo de los 176 que no dice nada de la Biblia, que no hace referencia a la Biblia? Bueno, os lo digo ya. Es el 122. Dice el 122, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. No hace referencia. El anterior, por ejemplo, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores.
Ahí juicio y justicia podría estar relacionado con la palabra. O el siguiente, el 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Salvación y palabra de tu justicia. Ahí sí que vuelve a estar la Biblia. Está en todos, los podemos percibir, menos en el 122 así explícitamente. Todo tiene que ver con Dios en el Pentateuco. Si hemos dicho que son 5 libros inspirados por Dios, el autor, hemos dicho, es Moisés, pero deberíamos decir el autor fue el Espíritu Santo. Claro, la respuesta es válida en los dos sentidos. Si yo te pregunto, ¿el autor del Pentateuco? Y me dices Moisés, correcto. Si alguien me dice el Espíritu Santo, correcto. Y aún podemos decir, fue Moisés siendo usado por el Espíritu Santo, o fue el Espíritu Santo que usó a Moisés inspirándole para escribir cada una de estas palabras. Toda la escritura, cada coma, cada tilde, Jesús dijo así, todo es inspirado por el Espíritu Santo. No es palabra de hombre, no fue el punto de vista de Moisés, no fue según su sabiduría, no, fue lo que Dios quería que Moisés escribiese, que Moisés dijese. Tanto es así que la primera palabra del Pentateuco, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Génesis 1:1. ¿Quién lo sabe? ¿Quién se lo sabe de memoria? La primera palabra de la Biblia, del Génesis, del Pentateuco, ¿cuál es? Tiene un poco de trampa esta pregunta. Voy a esperar a ver si alguien escribe algo. Dejad un momentito de cenar, que no os pasa nada, y escribirme ahí. ¿Cuál es la primera palabra? Se vale mirar, si queréis mirar. Si no os lo sabéis de memoria, Génesis 1:1. Si no sabéis de memoria, en el principio creó Dios... os lo he dicho. Los cielos y la tierra. Bueno, no, pero dije que se puede mirar. ¿Cuál es la palabra? La primera palabra que aparece en el Pentateuco, en la Biblia, en el Génesis. Bueno, os he dicho que tiene un poco de trampa, porque he dicho cuál es la primera palabra que aparece en el Pentateuco, en la Biblia, en Génesis. Y tiene un poco de trampa, porque la primera palabra, ahí Yoli y Gaby han escrito en el principio. Bueno, eso serían 3, ¿no? En el principio. Para asegurarse, pondremos las 3 primeras. La creación, no, esa no es la primera palabra. Aquí no dice la creación. Ah, bueno, claro, Beatriz ha fijado en el título. El título no está en el original. Y Liliana ha dicho Génesis, claro, claro, como os he dicho que tenía un poco de trampa la pregunta, estáis ahí rebuscando, a ver, intentar acertar. No, la trampa está porque no os he dicho cuál es la primera palabra que aparece en nuestra traducción al castellano. En el hebreo, en el texto original, la primera palabra que aparece es Dios. O sea, la traducción literal, lo que pasa que gramaticalmente, al traducirlo se puso en otro orden, para que tenga un sentido más gramatical en la lengua castellana. Pero la primera palabra que aparece en el hebreo es Dios. La traducción literal sería Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es la primera palabra de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque si no hubiera Dios, no existiría nada más. Todo lo que vemos no existiría. La vida, no habría vida. No habría estrellas. No habría nada en el universo. No existiría nada si Dios no existiese. Este es un principio profundo para nuestra mente que es limitada. Nosotros estamos condicionados a comprender las cosas dentro de nuestro espacio y tiempo. Tratar de asimilar el concepto Dios es imposible para nosotros. Por eso Génesis no se preocupará en explicar la existencia de Dios. No se preocupa en hacerlo. ¿Por qué? Porque es que nuestra mente no lo puede comprender. ¿Cómo es que Dios existe desde siempre? ¿Cómo es que nadie creó a Dios? ¿O de dónde salió Dios?
no salió de ningún sitio, Él siempre ha estado ahí. Pues, ¿cómo asimilo yo eso? No puedo. Mi mente no puede asimilar ese concepto, porque para mí todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero eso no quiere decir que no pueda ser creíble. O sea, una cosa es que yo no lo entienda y otra cosa es que no lo pueda creer. Porque perdóname, pero a mi alrededor, en este mundo que refleja la grandeza de Dios, todos los días están ocurriendo cosas que yo no entiendo, pero las acepto. Ahora mismo, si yo te tuviese que explicar el misterio de que yo esté hablando aquí en Valls y que haya hermanos que me están escuchando a 10.000 kilómetros de distancia, prácticamente en el mismo tiempo real, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo viaja mi imagen y mi voz a través de los cables, por el aire o por la fibra óptica que va por los océanos? ¿Cómo viaja todo eso ahí? Para mí eso es un misterio, pero lo acepto. A mí la tecnología, la ciencia me explica, sí, porque en mi aparato hay una cámara, la cámara recibe todo esto, hay microchips, sí, pero es que si yo pienso en todo eso, los microchips, ¿qué son? Son trozos de plástico, de metales, de minerales, de metales raros, de cosas que están ahí, y todo eso se queda ahí. ¿Y cómo puedo pensar yo que en un pendrive, en un dispositivo que el material de estos son plásticos y metales, cosas soldadas, ¿cómo se puede quedar aquí dentro millones de datos de información, imágenes, vídeos, sonidos? ¿Cómo se puede quedar aquí dentro almacenado? Sí, la tecnología te da explicaciones, pero aunque me lo explican, yo sigo diciendo, ¡qué misterio! Pero nos lo creemos, ¿no? Porque lo palpamos, porque lo tocamos, porque lo vemos. A mí si me tratan de explicar cómo es que Dios existe, que no tuvo ningún principio, existe desde siempre, y todo lo que existe depende de Él y viene de Él, no lo entiendo, pero lo creo y lo acepto, porque es que la evidencia está a mi alrededor. Veo el universo, veo la creación, lo veo todo, y es que no puedo negar la existencia de Dios. La sabiduría, el poder, la inteligencia, el propósito está en todas partes. Negarlo, como dice el Salmo, es de necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para negar a Dios hay que ser necio, y que me perdonen los que digan que no hay Dios, porque la evidencia, no es mi opinión, lo dice la Biblia, porque la evidencia es aplastante. O sea, no tiene cómo cogerlo si eso no es así. La Biblia, en el texto original, comienza con la palabra Dios. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Si no existiese Dios, no existiría nada. ¿Y con qué palabra acaba la Biblia? No se vale mirar. No está en el tema, pero es que se me ha ocurrido ahora. Si la primera palabra con la que empieza la Biblia es Dios, ¿con qué palabra termina la Biblia? ¿Quién lo sabe? Sin mirar. A ver si alguien lo escribe. ¿Alguien lo sabe? Voy a ir buscando mientras en el Evangelio de Juan, capítulo 5, mientras alguien responde. Liliana dice amén. Bueno, ¿quién ha sido? ¿David? Liliana, no, a lo mejor ha sido Daniela, que ha dicho amén. Si ha sido Daniela, me lo decís, que entonces sí le daré un premio. Amén. Yoli y Gaby también dicen amén. Juan Bermudo dice, ven Señor Jesús. Esa no es la última palabra, es casi las últimas, pero la última es amén. Amén. Sí Señor, ven pronto, amén. Esa es la última palabra, el amén, así sea. En Juan capítulo 5, versículo 46, ahí Miguel también ha escrito, amén, muy bien. Juan 5, 46, vemos a Jesús haciendo referencia al Pentateuco. No es la única vez, lo va a hacer muchas veces. Está recogido en los evangelios. Ha sido David el padre. Bueno, el que el otro día me reclamaba el premio, también hoy lo ha acertado. Juan 5, 46.
dice, porque si creyeseis a Moisés, estas son palabras de Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Muchas veces Jesús hizo referencia al Pentateuco, a la ley, la Torá, y, como dijimos antes, el propio Jesús atribuyó que el autor fue Moisés. O sea, de mí escribió Moisés en la ley. También dijo, en los profetas hablan de mí, en los salmos hablan de mí. Pero cuando se refirió a los 5 primeros libros de la Biblia, la ley, Jesús dijo, Moisés fue quien habló de mí. Ahora piensa por un momento una cosa. Moisés vivió 13 siglos antes de Jesucristo. ¿Lo piensas? ¿Lo captas la idea? 13 siglos antes de Jesucristo, Moisés habló de Jesús. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podía Moisés hablar de una persona? No es que aún no había nacido y que nacería dentro de un año. No, 13 siglos faltaban para que Jesús naciese, pero Moisés ya habló de él. ¿Cómo es posible? Bueno, por lo que dijimos antes, porque todo esto le vino por revelación divina. Lo que Moisés escribió fue lo que el Espíritu Santo le revelaba. La Escritura vino por revelación privada del Espíritu Santo a estos escritores. Los santos hombres de Dios fueron usados por Dios para que escribiesen esto. Ellos escriben, de pronto toman conciencia porque ellos dicen, el Señor dice, y usan estas expresiones, pero es el Espíritu Santo, es el milagro de Dios. Porque por el mismo principio, ¿cómo pudo Moisés hablar de Jesús, que aún faltaban 13 siglos para nacer? Pero ¿cómo pudo Moisés contarnos la historia de Abraham, que aún no había, que ocurrió muy atrás en el tiempo? Claro, mirar hacia atrás es más fácil que decir algo que está en adelante, porque hacia atrás puedes decir, bueno, tenemos una tradición oral, la historia se ha ido contando de padres a hijos, puede haber algo escrito por ahí que ya me enseñó. Cierto, tiene más mérito escribir 13 siglos antes de algo que pasará en el tiempo, como le pasó a Juan. Él escribió el Apocalipsis y faltaba no 13, más de 13 siglos, más 20 siglos o más todavía, porque no sabemos aún cuánto faltará, no mucho más, pero bueno, ahí estamos. Pero es que Moisés te está contando detalles íntimos en la vida de estos personajes, que es como si él hubiese estado ahí, siendo testigo de lo que Sara y Abraham hablaban, o de lo que le estaba pasando por la mente a Caín, cuando dice, voy a matar a mi hermano. Es como que Moisés estaba allí en el Edén cuando vio lo que el diablo la serpiente le estaba diciendo a Eva. Es como que Moisés estaba allí como espectador viendo el día primero, el instante cero, cuando Dios, bueno, y Jesús también, ¿no? Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo pudo Moisés escribir todo eso? Por revelación. Claro, los hombres que no creen, el hombre natural, te van a decir, no, el Pentateuco es ficción casi todo, porque Moisés no estuvo el día de la creación para saber cómo Dios creó todas las cosas. No, claro que no estaba. Pero Dios se lo reveló. Alguien puede decir, no, pero no es posible que el Dios que creó todo le revelara a un hombre cómo pasaron todas las cosas para que él las escribiera. ¿Se puede aceptar ese argumento? No. Si un Dios tuvo el poder para crear todo eso, ¿no iba a tener el poder para revelarle a un hombre lo que ocurrió y que este hombre lo escribiera? Pues claro que sí, que pudo hacerlo, ¿no? Para eso es Dios, que puede hacer cualquier cosa. Él es el Todopoderoso. ¿Cómo lo supo? Por revelación. Antes lo hemos dicho, porque el Espíritu Santo es el autor. Jesús no les dice estas palabras que hemos leído, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Jesús no le está diciendo a esto a un grupo de neófitos, de ignorantes, de incultos, no. Se lo está diciendo a sabios de la ley mosaica. Se lo está diciendo a fariseos,
a sacerdotes, a saduceos, a gente que eran sabios en el conocimiento de la Escritura. Una gran mayoría de ellos te podrían citar, escúchame, te podrían citar el Pentateuco de memoria. O sea, Jesús está confrontando a los religiosos de su época, pero los que conocían realmente las Escrituras los está confrontando de la verdad, porque les está diciendo, no si conocieseis lo que Moisés escribió, no, dice, si creyeseis a Moisés, entonces me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Toma esa, se las dejó ahí. Pff, negadlo, a ver si podéis, a ver si os atrevéis. Negad que de mí escribió Moisés, a ver. ¿Quién se atrevía a discutir con Jesús? ¿Quién se hubiese atrevido a ponerse ahí y decir, no, pero ¿dónde lo dice? Y Jesús le habría dicho, mira, aquí, dígamelo, a ver, ¿cómo? ¿Te acuerdas cuando Jesús tenía 12 años? Lo narra el Evangelio. Dice que estaba en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Con 12 años, ¿no? A ver quién se atrevía a discutirle a Jesús acerca del conocimiento de la Escritura. Los retó, les lanzó el reto, de mí escribió Moisés. Mira un poquito más atrás, en el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿por qué le dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna? Bueno, este era el pensamiento judío, ¿no? Ellos creían las Escrituras sagradas y tal, pero ignoraban a Jesús. Y Jesús los confronta. ¿Conocéis las Escrituras? ¿Creéis que en ellas tenéis vida eterna? Bueno, pues escudriñadlas, cavad hondo. Eso es lo que significa la palabra escudriñad. Meteos en profundidad en las Escrituras, entonces os daréis cuenta que esas Escrituras dan testimonio de mí. En Lucas capítulo 24 podríamos leer un montón de textos, de ver ejemplos de cómo Jesús citó la ley, los escritos de Moisés, y cómo dijo que había sido Moisés quien lo escribió, pero solamente dejaros así una pequeña muestra más y ya está. Lucas 24, versículo 25 al 27, Lucas 24, 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mira lo que dice, y comenzando desde Moisés, o sea, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Te das cuenta? Ese mismo principio es el que siguen haciendo en la Iglesia. La primera predicación de Pedro, la segunda, la defensa de Esteban ante el Sanedrín, lo que Pablo va después a hacer en las sinagogas, siempre abrir las Escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, y mostrarles Cristo está aquí. Cristo en el Génesis está, Cristo en Éxodo está, Cristo en el Pentateuco está, Cristo en todas partes. Mira aquí mismo en Lucas 24, en el versículo 44. Les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Notas? Todo lo que de mí dice, ¿quién? Moisés en la ley. También los profetas y también los salmos. Bueno, ya lo veremos cuando vayamos estudiando Génesis, veremos cómo Jesús aparece por allí. Aparece en persona, porque ahí están las teofanías, las apariciones de Dios, que no era otro que Jesucristo, porque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios del Padre, Él le ha dado a conocer. En Génesis 32, el ángel que en Peniel pelea con Jacob, ahí está hablando con Abraham cara a cara, todo eso lo veremos, lo estudiaremos. Está en la figura de la roca de la que sale agua para dar de beber al pueblo y que les seguía, dice, y la roca que les seguía era Cristo. Y Moisés en Deuteronomio lo veremos, cómo escribe un canto y allí dice, porque Jehová, dice, es la roca es Jehová.
Lo veremos en toda la simbología, en todas las leyes ceremoniales, en los sacrificios de los corderos, en todo. Está en todas partes Jesucristo. Porque sin Cristo, el Pentateuco no sería más que un montón de historias antiguas. Te podrían entretener, más, menos. Pero estos 5 primeros libros son la palabra de Dios para nosotros. Hermanos, se nos ha ido la hora rápido, así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Si Dios quiere y Él lo permite, vamos a disfrutar mucho de estos estudios, porque confiamos que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda esta enseñanza. Muy bien, Yoli, ¿cómo ha ido? ¿Cuántas páginas has rellenado del cuaderno? Qué bien estrenar un cuaderno siempre. Yo me acuerdo cuando iba al colegio y estrenábamos un libro, un cuaderno, nos hacía ilusión, ¿verdad? Queridos hermanos, mañana es domingo, no lo olvides, y como todos los domingos tenemos a las 11 de la mañana nuestra reunión, nuestro culto en la iglesia, culto a Dios. Así que espero que nos podamos ver. Si es en persona, mucho mejor, porque estáis por aquí cerca, podéis venir a la iglesia. Dios nos guarda, Dios nos protege, no tengas temor, vente a la iglesia. Y si no podéis venir, pues lo retransmitiremos en directo por Facebook y por YouTube. En YouTube tiene un poquito mejor calidad de sonido, lo digo porque si alguno lo quiere, en principio ahora se va a ir retransmitiendo siempre porque ya tenemos nuestro ordenador nuevo funcionando y entonces se retransmitirá. Y en YouTube la calidad del sonido es mejor porque pasa todo por la mesa de mezclas y sale mejor editado y con mejor calidad de sonido. Pero si estáis habituados aquí a Facebook, pues seguimos como siempre retransmitiéndolo por Facebook. Querido de Dios, queridos hermanos, Dios está con nosotros y Él nos lleva siempre en sus manos. Nos vemos mañana a las 11, por la noche a las 9, si Él lo permite, nos volvemos a ver. Un abrazo muy fuerte. Que Dios os cuide y que Dios os bendiga. Hasta mañana.